Abordando la conexión entre las unidades 1 y 5 con este inicio de esta etapa de ver la unidad 2 y la unidad 3, asumimos que el desafío que tenemos dentro de la fonoaudiología es mirar este conectomo humano, este sujeto lleno de redes de resolución de tareas, funciones que elaboran conductas dentro de un ecosistema familiar y social, sin llegar a mirar y solapar con la cultura de la cancelación determinadas identidades patogénicas, es decir, mirar cómo funciona esa persona en su entorno, legitimando su modalidad de respuesta para así entender qué aprendizajes está llevando adelante y qué aprendizajes los resuelve de manera diferencial o atípica. En esa dirección también cerramos a la idea de que los estímulos o disparadores que desarrollan procesos que se organizan a través de funciones, que son las que vamos a asumir nosotros como licenciados en fonoaudiología, se integran en ese conectoma humano, tanto en funciones periféricas con funciones centrales o funciones más cognitivas. Y esa conexión también se manifiesta en conductas y respuestas que tiene esa persona, ese individuo, ese paciente, ese usuario, que lo desarrolla a lo largo de toda la vida como un aprendizaje, en este caso fisiológico, con la interacción con el ambiente. La idea de sesgar con la cancelación que determinados elementos no son importantes, no son relevantes, reduce las respuestas fonoaudiológicas dentro de su misión a tecnicismos pequeños y a una limitada capacidad de asumir la diversidad que la persona tiene. Esa necesidad de reducir la diversidad nos deja afuera para procesos de rehabilitación en donde nosotros somos parte del ambiente del paciente, en el que si nosotros consideramos que todo lo que tiene en sí está dado, no se modifica, hay poda sináptica, hay funcionalidad estable y sustentada, no podemos actuar como estímulos disparadores de nuevas conexiones, de plasticidad cerebral, de neuroplasticidad, que permitan reorganizar procesos funcionales para llevar a modales de funcionalidad hacia lo típico si hubiera esa necesidad. Entonces, ¿cuál es la misión de la fonoaudiología que vamos a ir desandando? La mirada de la misión de la fonoaudiología en relación específicamente de la audición y el equilibrio es reconocer al usuario como una persona que interactúa con el ambiente y por lo tanto expresa ese aprendizaje fisiológico, que el usuario lo trae como una conducta social, emocional y fisiológica. También tengo que reconocer cómo funciona el sistema auditivo y sus vinculaciones evolutivas con funciones sensoriales y cognitivas en el momento de la interacción con el paciente, y también el sistema de equilibrio. Poder definir cómo está operando las funcionalidades audiovestibulares de cada oído, de cada vía, de cada sistema por separado para ver cómo se relacionan con las señales sensibles y los entornos pertinentes, y a partir de eso cómo los elabora, los procesa, los modela el conectoma humano de cada individuo. A partir de ello, saber si cada acción o procedimiento estabilizado por parte del licenciado en fonoaudiología es parte de una fragmentación de la funcionalidad, por ejemplo, de la audición o del equilibrio, o nos muestra la totalidad de la misma. Asimismo, cada acción que relacionamos o que elaboramos con un procedimiento estabilizado y nos arroja un estudio, un resultado de un estudio, nos muestra ese estudio en relación, y tenemos que lograr mirarlo en relación a otros estudios y al comportamiento general de la persona y su modalidad de comunicación emergente.
También entender que la funcionalidad auditiva y vestibular, en caso de estar afectada, puede hacerlo en forma transitoria, episódica, según la etiología, o en forma permanente. Por lo tanto, entender qué puede ser el elemento que lo esté determinando nos ayuda a mirar esa funcionalidad como en riesgo transitorio o en riesgo permanente y estabilizado. Advertir también si es un problema focal de la modalidad vestibular o de la modalidad auditiva. Y para ahí, en esa situación, reconocer cuál es el modelo de intervención terapéutica de la disciplina o de otras disciplinas para generar derivaciones e interacciones con otros profesionales. Por lo tanto, yo debo entender no solo de mi hacer, sino también del ecosistema sociosanitario que rodea a mi hacer para orientar a veces y asesorar cuando yo no pueda realizar la intervención o deba complejizarse o complementarse con otras funciones de otras disciplinas. A partir de eso y de cada una de estas miradas, y entendiendo que la misión va a terminar abarcando estas modalidades, entiendo que la fonoaudiología es mucho más allá que el ámbito en el que se desarrolla. Habitualmente está relacionada a la salud, en otros aspectos al ámbito de la educación, pero también en el ámbito de la justicia. En muchas situaciones nuestros informes son parte de una actuación judicial como prueba de determinado proceso judicial, o a veces somos protagonistas como peritos de parte o peritos oficiales, interviniendo a ese nivel cuál es el estado de salud, en este caso auditivo o vestibular, de determinado paciente. Y para eso tengo que mantener la totalidad de la misión de la fonoaudiología, por más que el juez, dentro del pedido de la pericia, me pida determinados puntos de prueba. Yo tengo que mantener la misión de la fonoaudiología más allá del pedido de prueba. A partir de eso, es importante reconocer cuáles son los hechos que yo documento, que yo registro, que yo recolecto, que yo integro con valor de dato, y no las opiniones. La mirada caprichosa de que a mí me parece que tiene que estar confrontada con hechos fidedignos para garantizar una acción inocua y pertinente. Esas acciones profesionales se van a dar gracias a la interacción con el paciente, pero también puede haber procedimientos específicos. Cada procedimiento tiene una manera de llevarse adelante en donde, en el caso, por ejemplo, de un estudio definido, tiene una modalidad de ejecución, un inicio, un desarrollo, una progresión, una finalización, una manera de registrarse con actividades que tiene que ir desarrollando quizás el paciente, y que esas actividades van desagregándose en tareas o en micro tareas, ¿sí? El paciente hace una tarea y esa tarea complementa otra, y a partir de eso yo ya tengo una actividad, y a partir de eso puedo reconocer un hecho que lo transformo en dato como resultado de la acción. Esa mirada requiere una manera de registro singular, con modalidades propias de una disciplina, con la jerarquía de la fonoaudiología estandarizada, que permita ser comprensible para la comunidad profesional, y que guarde determinadas formas en cuanto a la modalidad de ejecución de los procedimientos, para dar cuenta de que esos resultados que suman un resultado, un montón de datos que responden a un montón de hechos que expresan determinada funcionalidad del paciente, parcial o total, nos permiten reconocer la manera abarcativa en la que puedo esgrimir una sentencia como esta funcionalidad está en el cuadro de la tipicidad o atipicidad. En esa dirección yo tengo que entender que el inicio de la vida nos da dos estructuras distintas, ¿no? La posibilidad de que esta pirámide del desarrollo
se integre en forma sólida, en donde cada situación que el niño, primero el bebé, después el niño y después el adolescente, va transitando y va sustanciando una pirámide de desarrollo sólida con integralidad sensorial, no solamente de la funcionalidad individual, sino de la funcionalidad toda. Y eso permite que ese niño tenga una autonomía y una capacidad de anticipación, entre otras funcionalidades expresivas y conductuales. Mientras que en otro caso, esa integración al inicio de la vida se ve lesionada o se ve amenazada, y por lo tanto el tiempo de adquisición de todas estas funcionalidades se van solapando las maneras procesales y funcionales de cómo se van adquiriendo, y por lo tanto muestran semiología difusa. Y cuando hablamos de semiología difusa, síntomas poco claros, en donde quizás vemos en el lenguaje un desarrollo que no sabemos si viene de un trastorno de audición o de un trastorno específico del lenguaje o de un trastorno vestibular. Entonces necesitamos descomponer los engranajes de esta articulación para empezar a ver y desandar cuál es la funcionalidad que ocasiona todas las desorganizaciones funcionales o la funcionalidad en la que impacta, ¿sí? Porque entendemos que en este desarrollo top-down y bottom-up, las funciones en adquisición comparten procesos de producción de respuestas, y a veces una respuesta que a la mirada nuestra nos parece atípica, errónea, no encuadrada dentro de la etapa de la edad del paciente, nos puede mostrar estos desajustes. Entonces tenemos que entender que esta variabilidad funcional la tengo que ver en la totalidad de las funciones de la fonoaudiología, que son parte de la misión de la fonoaudiología, que a su vez esta intervención fonoaudiológica va a variar a lo largo de la vida de la persona. En la etapa inicial del nacimiento vamos a trabajar con la promoción, la prevención, la detección y el seguimiento, mientras que a lo largo de la evolución de la persona, del niño, del adolescente, del adulto y del adulto mayor, vamos a trabajar con la promoción, la prevención, la detección, el diagnóstico funcional, en el caso de ser necesario, la terapéutica o intervención fonoaudiológica. Y hacia la refuncionalización que ocurre en la tercera edad, se trabaja con la promoción, la prevención, la detección y el seguimiento, como fue el inicio de la vida. Entonces, tenemos que poder reconocer que cada etapa tiene determinadas manifestaciones conductuales, funcionales, a pesar de la diversidad, que entendemos que una etapa nos lleva a la otra. No obstante, debo reconocer precursores, hitos, cuál es la organización funcional de los aprendizajes, cuál es la funcionalidad ya instalada y manifiesta y cuál es la refuncionalización, entendiendo que gran parte de la vida de un individuo al inicio tengo tiempo de adquisición de funciones, y luego, cuando ya tengo el tiempo de consolidación y funcionalidad, se pueden dar por la neuroplasticidad, por la arborización de glía y exposición a nuevos estímulos, nuevas funcionalidades, nuevas complementaciones funcionales que nos lleven a aprendizajes con diferenciación que también podamos considerar como parte de la evolución. Entonces, entendemos que estos dos tiempos para nosotros son tiempos en donde la adquisición nos va a ofrecer determinadas manifestaciones en la comunicación, en el lenguaje, en la motricidad orofacial, en la audición, en la voz y en el equilibrio, y que la tipicidad que logra expresar y que se va adquiriendo es parte de la funcionalidad que el individuo tiene con el ambiente. Para eso tengo que entender los recursos fisiológicos, psicológicos y sociales de la persona. Y tengo que entender, si voy a intervenir en la etapa de niño, tengo que reconstruir el pasado de ese niño, es decir, la etapa prenatal del bebé, ¿no? La etapa prenatal, perinatal,
y postnatal inmediata. Si voy a intervenir en la etapa de niño, necesito reconstruir todo su devenir evolutivo, porque como es un proceso de adquisición, nos va mostrando que el corte que yo voy a hacer me implica que desconozco lo que trajo al niño hacia este momento, cómo fue la funcionalidad y la intervención del ambiente en sus aprendizajes. En el adolescente también, mientras que en el adulto no tengo que reconstruir su tiempo prenatal, su postnatal inmediato, sino tengo que reconstruir cuál es la funcionalidad emergente de esa función, por ejemplo la audición a nivel vestibular, para movilizar un criterio de observación de la audición y del equilibrio. Y en el caso del adulto mayor también tengo que recuperar todos los rangos de tiempo que implican la tiempo de consolidación y funcionalidad.